Buenas tardes, buenos días, depende por dónde estéis, queridos amigos, amigas. Otro día más con todos vosotros. Otro jueves más. Un placer y un honor. Y además hoy tenemos un invitado muy especial. Que estamos esperando que se una. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar un segundito más, que vayan entrando todos, que vaya entrando la gente. Y aquí tenemos este pedazo de persona desde Brasil. Hola Luis, Buenos días para ti, Rogerio. para ¿Qué mí horas son? buenos días. Aquí son las 4 de la tarde. Muy bien, muy bien. Nosotros es que hoy tenemos muchas cosas que celebrar. Primero, aquí en España es el Día de la Osteopatía, el Día de la Osteopatía, y también tenemos el día más largo que hay en el año. Hoy, de hecho, El, son el solsticio. el solsticio, son las 9 de la noche y hay una luz increíble, con lo Qué cual maravilla. todavía disfrutaremos un poco de luz. Oye, Rogerio, y te veo abrigado. ¿Qué temperatura tienes estás, me imagino, en el estado de Sao Paulo, ¿no? En Campinas. Eso es São Paulo y estamos en un invierno, y- un Ok, invierno brasileño, o sea, nada tan fuerte, pero tenemos ahora aproximadamente 15 grados. muy bien. Fresquito, fresquito, porque nosotros hoy hemos pasado un día fuerte de calor. Muy Bueno, bien. poco a poco ya va entrando la gente. De verdad, un placer, Rogerio, tenerte, un placer teneros a todos vosotros conectados. Eh, y bueno, qué mejor que Rogerio Queiroz, director de la Escuela de Osteopatía de Brasil, que ahora vamos a hacer un pequeño repaso de su trayectoria. Pero en el momento actual, y ahora nos dirá Rogerio, hay una grandísima cantidad de sedes en Brasil, de sedes de la Escuela de Osteopatía y de número de alumnos ya osteópatas que ya han terminado toda la formación y que está ahora en formación. Entonces, bueno, también pensamos, hoy Día Mundial de la Osteopatía, pues qué mejor que Rogerio Queiroz para hablarnos un poquito de esto. Rogerio, a mí me gustaría que nos comentaras un poco de tu trayectoria personal, profesional, cómo llegaste, ¿no? Al punto donde estás ahora, que muchos de los que están aquí pues no lo conocen, también me gustaría que nos lo comentaras, y, y qué nos dirías a todos estos como yo, que seguimos en el camino, ¿eh? ¿Qué consejos nos darías? Bueno, Luis, no sé si tengo consejos, pero puedo contar un poquito de cómo fue mi entrada en este mundo, primero de la fisioterapia, que yo de atleta pasé a hacer artes marciales y de ahí contacto con toda la parte de meditación, Tai Chi Chuan, toda la parte de la filosofía oriental y empecé a hacer shiatsu y como trabajaba mucho con el cuerpo, artes marciales, danza y artes marciales distintas, aikido, capoeira, karate, kung fu. Sabía que quería algo que fuera de mover el cuerpo y tocar el cuerpo. Y así decidí por la fisioterapia. Y cuando entré en la fisioterapia, estaba en primer año y prácticamente desistí de la fisioterapia porque lo que veía era que los fisioterapeutas querían apartarse un poco del estigma de masoterapeutas
y no querían tocar los pacientes, simplemente aplicar aparatos de electroterapia, cosas así. Y esto no me gustó y iba por desistir hasta que conocí una fisioterapeuta en Brasil, que es una gran amiga y que me enseñó otra manera de trabajar con la fisioterapia, ya con la parte de las cadenas musculares, acupuntura y todo esto. Y de ahí, cuando estaba en tercero de fisioterapia, empecé un curso de acupuntura y por 2 años estudié acupuntura mientras estudiaba fisioterapia. Y en el último año de fisioterapia conocí a un brasileño que fue a Francia para hacer como un intensivo de osteopatía. Estudió por 2 semanas osteopatía en Francia y cuando volvió me enseñó algunas cosas de osteopatía y aquello me pareció estupendo. Y dije, esto me interesa. Y terminada la carrera de fisioterapia, me aparece un curso de la Escuela de Osteopatía de Madrid por primera vez en Brasil, y esto en el año 94, y fue justo cuando ingresé en la escuela en el año 1994 y empecé toda esta trayectoria dentro de la osteopatía. Y que quizá un poco por lo que hacía antes de danza, artes marciales, gimnasia olímpica, gimnasia artística. Y todo esto, yo tuve bastante facilidad en el aspecto de las manipulaciones. Y como nadie conocía osteopatía en Brasil en este momento, no había gente suficiente a veces de ir de un año a otro. Teníamos que interrumpir la formación y volver un año después. Y en estos periodos yo iba a asistir a las clases con el grupo que venía y entraba un poco en un plan de monitor. Y con esto me fui perfeccionando y cuando terminé la osteopatía, que fue en el año 2000, ahí me invitaron a abrir el curso en São Paulo y en el año siguiente que empezara como profesor de la escuela. Y a partir de ahí, prácticamente toda mi vida profesional fue dedicada a la osteopatía. Qué tremendo. Oye, Rogerio, fíjate, has dicho algo ahí y que quiero retomar un poquito, ¿no? Has dicho tocar, ¿vale? Fíjate, yo cada vez más estamos, ¿no? Oyendo, escuchando que la gran cantidad de profesiones que en el momento actual están en desarrollo, dentro de 50 años van a desaparecer, van a ser sustituidas por otro tipo de profesiones o ya no estarán, salvo, por ejemplo, lo que es la fisioterapia manual, terapia manual, osteopatía, es decir, aquellas profesiones que van a dedicarse al tacto. Ahora yo te querría hacer una pregunta, Rogerio. Esto del tacto es, bueno, una cosa bonita, agradable, o esto del tacto tiene algo más que eso de bonito, agradable y tiene algún componente neuroendocrino o que podamos utilizarlo como efecto para una gran cantidad de, obviamente, de dolencias, pacientes, estados, sobre todo de personas con patología de larga evolución, lo que se llamaría ya patología crónica, que de larga evolución. ¿Qué me puedes hablar tú del tacto? Que me consta que además tú eres un gran estudioso del tema y que siempre has hablado mucho de ello, vamos. Bueno, a ver, hay un montón de cosas que te quiero decir ahora mismo, entonces apúntamelas, después me olvido, Por eso estoy pero hablando. con respecto a la parte que dijiste de que en 50 años muchas profesiones no van a existir y todo esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de la parte de educación, formación profesional con respecto a esto, porque es súper importante y
pero al que dije del tacto. Bueno, desde los años 70 hay un libro que es espectacular, de una autora llamada Ashley Montagu, que habla sobre el poder del tacto, del toque, y, y que esto aparecía antes como algo muy empírico, como algo un poco sin comprobaciones, pero las investigaciones actuales nos dicen justamente lo contrario y confirman todo lo que se decía antes sobre esto, que era simplemente el acto de tocar puede activar directamente las células epiteliales, o sea, directamente la piel, y que ésta ya puede producir liberación de varias hormonas. Y además de esto, estímulos neuroendocrinos centrales también, y que simplemente por tocar la piel tenemos liberación de endorfinas, liberación de serotonina, liberación de oxitocina. Y todo esto es súper importante, no solamente para la sensación placentera, que va a llevar a un efecto cascada de sensación y activación parasimpático tónica. Y en la actualidad no hay nada más importante que hacer en un paciente, principalmente un paciente crónico, que devolver la capacidad de una buena entrada parasimpática, sea por la actividad física, sea por el toque, el tacto, sea por la interocepción visceral o sea por un trabajo directamente craneal que puede activar todo esto. Y esto sin hablar en todo lo que concerne a la parte psicoemocional del toque, que somos mamíferos y todos los mamíferos son seres gregarios que tienen mucho de su relación y de su comunicación que ocurre de manera no verbal y que simplemente por un toque, por un abrazo, por un gesto, esto ya puede generar todo un efecto cascada positivo o negativo en la persona que está delante nuestro. Entonces, yo empezaría por ahí. Así es. Oye, cuando has hablado que querías decir también algún detalle sobre lo de las profesiones que en 50 años van a dejar de existir, ¿querías ahí contar algo? Sí, primero que no, esto no va a ocurrir en 50, pero en 10 años. O sea, con el desarrollo que hay actualmente de la inteligencia artificial y que a cada año toda la capacidad computacional dobla, significa que en 2 o 3 años tenemos computadores con el doble de capacidad de razonamiento de información superior al del ser humano. Y esto va a cambiar muchas cosas, muchas profesiones y mucho también de la parte de educación. ¿Por qué? Porque el contenido, la información, esto lo vamos a buscar en cualquier parte. O sea, simplemente, si antes ya teníamos el Google para hacer preguntas, ahora tenemos el chat GPT, tenemos el OpenIA, o sea, Una gran simplemente. cosas, efectivamente, que ahora se nos está poniendo y nos está efectivamente sustituyendo, y hasta el peligro un poco que llegue a dirigir nuestro razonamiento y nuestro pensamiento. Exactamente. Efectivamente. Entonces, en este sentido, principalmente en las instituciones de enseñanza, lo más importante, y eso es lo que tomamos ahora en la Escuela de Osteopatía de Madrid, no es enseñar osteopatía, sino formar osteópatas, que es algo totalmente distinto y que tiene que ver con toda la parte también de comunicación, toda la parte de pensamiento crítico, o sea, desarrollar
todas las inteligencias, la creatividad, la capacidad de customización de tratamiento, de entender los artículos científicos, o sea, es toda hacer crecer las competencias y habilidades de nuestro alumnado y no simplemente pasar o trasladar información. Esto es lo menos importante a partir de ahora. Esto efectivamente ha pasado a la historia y bueno, nosotros ya efectivamente tenemos ha pasado a la historia porque en otro momento era la fórmula, ¿no?, de transmitir conocimiento, era así como a nosotros que nos venía bien esa enseñanza, pero ahora tenemos que ser permeables a las nuevas formas de pensamiento y el nuevo tipo de razonamiento que tienen la gente que viene detrás de nosotros, igual que nosotros en su momento, como bien dices, en el año 93, fuimos detrás de muchos de nuestros grandes maestros, pues igual, ahora están viniendo gente que viene detrás de nosotros y esto es ley de vida y así tiene que ser. Fíjate, retomando un poco en esta temporalidad, Rogerio, tú me hablabas de este libro, de esta mujer, hablando del tacto en los años 70 y efectivamente, y ahora, en los años 2023, 2020, ahora ese tacto se convierte en una evidencia científica a nivel neurofisiológico, neuroendocrino. Bien, bueno, que bueno, también es lo que en los años se está determinando como la mecanotransducción. Exactamente. Fundamental y interesantísimo porque nos cambia muchos paradigmas que nosotros teníamos, muy biomecánicos y bueno, pues ahora, por supuesto, sin desechar esa particularidad biomecánica que también existe, como no, pero entramos en otras fases más amplias y desde luego con una capacidad de desarrollo mucho mayor. En este sentido, y bueno, como un poco iba esta entrevista, recordando a Steele, yo quería hablar contigo, pues desde Steele hasta ahora, ¿no? ¿Nosotros estamos anclados a los principios de Steele? No, pero, jolines, este hombre en su momento fue visionario y poco se equivocó, porque al igual que esta mujer, esta autora de la que hablabas, en los años 70, viene a la neurociencia mediante la mecanotransducción a determinar la razón que esta mujer tenía, pues en cierto modo, oye, Steele se llegó a equivocar poco, ¿no? Por lo menos sus postulados han tenido hoy en día un mayor desarrollo y confirmación de los mismos, ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos comentaras, además que tú has estado en Crisville, un poco la cuna de la osteopatía y de la formación en osteopatía. Cuéntanos un poquito esa historia de Steele. ¿En qué momento histórico qué le rodeaba a Steele para poder llegar a una serie de postulados, a una serie de desarrollar una metodología, bueno, médica, sanitaria, que fue la osteopatía, y bueno, cómo se ha ido desarrollando la osteopatía en el momento actual? Pues mira, en mi opinión, primero que Steele fue sin duda genial en establecer estos puntos clave de la osteopatía, pero también por todo el entorno que tuvo alrededor suyo, desde un padre que era también médico, hasta una serie de situaciones que hicieron con que viera el mundo de otra manera. Una de ellas que en su infancia y adolescencia trabajó mucho en la hacienda. O sea, dependían totalmente de la naturaleza. Y esto de estar ahí día a día
estación a estación del año, observando cómo están las plantas, cómo está el sol, cómo está la humedad, cómo está todo, se desarrolla lo que hoy actualmente hay de más moderno, que hablamos de las 9 inteligencias, la inteligencia naturalística, que es la capacidad de observar los fatos y a partir de ellos empezar a entender qué pasó y qué va a ocurrir de manera natural. Entonces, observar el cuerpo dentro de su propia naturaleza, en mi opinión, fue una de las cosas que permitió a Steele a entender y desarrollar la osteopatía. Él, de la medicina tradicional, se desencantó con la medicina por cuenta de las muertes que veía y incluso dentro de su propia familia, y empezó a buscar otras maneras de atender. Hasta que en un momento, por un error suyo de interpretación, y te cuento muy rápidamente esta historia, está en su casa y ve un chico que viene de la carretera en su dirección caminando y piensa, cuando viene un chico de esta manera es porque su mamá va a dar la luz y viene a llamar el doctor. Y cuando llega el chico y dice, doctor, mi madre, por favor, ayuda a mi madre. Sabía, un parto. Y toma su maleta de parto y va por detrás del niño, caminando por horas, porque siglo XIX, no había coches, nada de esto. Entonces van caminando hasta que llega a la casa y no es un parto. La mujer está como en una situación de neumonía, con ya la boca, los dedos azules, una frecuencia respiratoria altísima, medio como inconsciente, y se asusta y dice, no tengo aquí las medicinas para tratar esto, pero piensa, si vuelvo como 2 horas caminando a mi casa y después otras 2 horas, no me da tiempo. Y piensa, bueno, voy a examinarla y ver qué es posible hacer. Y cuando está examinando el tórax, en un momento cuando toca a una costilla un poco más baja, la chica que estaba así un poco desorientada hace como una cara, demuestra dolor y abre la ropa y ve que hay un moretón enorme en las costillas y pregunta a la familia, mira, este moretón, ¿qué pasa? Y le cuentan que la semana anterior iba a limpiar un cerdo y lo ponían presos en un árbol para quitar las vísceras y este se desprendió y se cayó sobre sus costillas. Y que le cuentan que quedó ahí con un dolor y todo, y él empezó a pensar, mira, ¿será que por el dolor paró de respirar como debería respirar y con esto se instaló la neumonía? Y empieza a hacer ¿qué? Liberar las cervicales, liberar las dorsales, hacer un masaje en todos los músculos intercostales, libera el diafragma, va trabajando con esta señora hasta que en un momento ella puede hacer una inspiración más profunda, como si se liberara la respiración, empieza a respirar y ya está. Dice, bueno, ahora esperamos, ya era tarde de la noche, duerme en la casa y por la mañana cuando va al cuarto, a la habitación de la señora, no estaba en la cama y la cama toda ya preparada y piensa, se murió, que cuando trabajó en el ejército como médico, cuando llegaban ahí en las camillas y estaba ya lista, es porque el paciente ya estaba muerto. Y no, la chica ya estaba abajo en la cocina desayunando y queda así un poco sin saber qué pasó y cuando va a casa
Es cuando tiene como, dice, como algo que le ocurre y dice, la estructura gobierna la función. O sea, si la estructura no permite que la función ocurra de la manera que tiene que ocurrir, esto va a generar una sobrecarga que hoy llamamos de sobrecarga alostática, y esto va a empezar a producir enfermedades, dolor y todo esto. Entonces, a partir de ahí, empieza a pensar el cuerpo de otra manera. Fijaros qué interesantísimo, ¿no? Lo que hoy podríamos, con una sencillez diagnóstica y tal y cual, neuralgia intercostal, etcétera, y sabemos el diagnóstico y qué hacer, pero claro, es lo que decía Rogerio, ¿no? En aquella época no había este tipo de razonamiento, no estaba, no se había generado este tipo no se pensaba ni siquiera en este tipo de alteraciones, de patologías o de disfunciones, y fíjate qué visionario, y que hoy en día, lo que tú dices, ¿no? La sobrecarga alostática que tanto nos está influyendo constantemente y que la gente tanto se queja. Es decir, mira, hoy he tenido una llamada, Luis, te derivo a una persona tal, porque creo que necesita una visión un poco más amplia, porque efectivamente, y ojo, necesitamos las superespecialidades para que en un tema determinado sean increíblemente específicos, ¿eh? Ojo, es maravilloso y yo no tengo ninguna crítica al respecto, pero también decir que en muchas ocasiones no se necesita tanta superespecialidad, pero sí una visión global de estos aspectos en donde la unión, y como bien hizo Steele, ¿no? En ese momento, ¿no? Con un razonamiento, pero que no es osteopático, eso es neuroanatomía clínica, ¿no? Y Steele lo decía, anatomía, anatomía y más anatomía. El conocimiento de esto, de la neuroanatomía clínica, nos está aportando ese razonamiento clínico. Ahora se llama razonamiento clínico, y fíjate, ya Steele ya nos emitió uno de sus postulados más importantes, ¿no? De la estructura, la función, la estructura, que claramente hoy tenemos clarísimo, clarísimo. No, y después el segundo postulado que dice que el cuerpo es una unidad, y no solamente una unidad biomecánica, sino una unidad de todo, o sea, de toda la parte musculoesquelética, con la parte visceral, con la parte emocional, con la parte de los pensamientos, o sea, todo está interconectado, y a partir del momento que se mueve una de las piezas, esto genera un efecto cascada en todos. Y te voy a contar otra cosa que me parece increíble, porque hay gente que hace como una crítica a Steele, elige cosas de que habló y dices, mira, esto no está correcto. Claro, pero si hacemos una comparación con la medicina tradicional de la misma época, decían absurdos Increíble. mucho más increíbles. Y cuando fui a Kirkville, fui a conocer donde montaron Steele y Hildreth, montaron en el año 1913 un hospital psiquiátrico. En los hospitales psiquiátricos tradicionales, de la medicina tradicional, ¿qué se hacía? Lobotomía, Electroshock. electrochoque, camisa de fuerza, aislamiento, duchas frías y una práctica que era de tomar una silla que se rodaba mucho hasta que se desmayara, porque los médicos tradicionales decían que los pensamientos giraban dentro de la cabeza y eso era bueno para ellos. O sea, esta era la medicina tradicional que hoy en día nadie habla mal. Pero ¿cuál era el tratamiento del hospital psiquiátrico del Dr. Steele? Era alimentación orgánica,
actividad física, arte terapia, charlas, porque no se llamaba psicología, entonces charlas y tratamiento manual osteopático. O sea, la parte manipulativa era una de las partes de todo el tratamiento osteopático que veía la alimentación, la actividad física, o sea, toda esta globalidad que, como dijiste, la unidad del cuerpo, la unidad del ser humano, cuerpo, mente, espíritu. Fíjate que ahora eso se llama interdependencia regional, término acuñadísimo desde el año 2007 y más que evidenciado, y es el modelo, lo que tú has dicho, cuerpo, mente, espíritu, es el modelo biopsicosocial. Exactamente. ¿Qué cosa más bonita has dicho, ¿no? Respecto a ese hospital psiquiátrico, ¿no? Charlas, has dicho otra palabra, algo tipo Arte terapia. terapia. Y fíjate que hoy en día sabemos que en los procesos que ahora hablamos, ¿no? De la neurofisiología, ¿no? De la facilitación de Still con el proceso de sensibilización. La sensibilización central, cuando se produce nuestra sensibilización central, altera núcleos centrales, cerebrales, en relación con la motivación. Por eso, efectivamente, tenemos en estos pacientes con alteración, con sensibilización central, tenemos que darles actividades, pero cuidado, no les hagáis actividades por muy buenas que creáis que sean, que no le motiven al paciente, porque entonces no estaremos consiguiendo, no estaremos estimulando estos centros neurológicos en relación con la motivación que, como bien has dicho antes, van a generar, si se estimulan, una cascada neuroendocrina de hormonas antiinflamatorias, bueno, todo lo que has hablado antes de hormonas. Tremendo, tremendo. Y mira qué interesante, Luis, porque hay un estudio que ahora se publicó ya hace algunos años y que el tema, lo voy a traducir al español, es algo de tipo, ¿el abandono duele? ¿Por qué? Porque hicieron resonancia magnética funcional en pacientes con traumas de abandono y se veía que toda vez que pedían para pensar en esta situación, se activaban los mismos centros del dolor. O sea, una cuestión emocional fuerte, muy fuerte o que se mantiene por mucho tiempo, puede producir una sensibilización en la propia área del dolor musculoesquelético. O sea, a veces la gente va a tener un dolor musculoesquelético por cuenta de una sensibilización central de origen emocional. Completamente de acuerdo. Y has dicho una metaemoción que es la soledad. ¿De acuerdo? Todos, señores, cuidado, hemos deseado en un momento determinado dejarme en paz, que quiero estar solo un ratito. Eso es divino, señores, eso es divino. Pero tener esa sensación de soledad, sentirse solo, señores, es muy bien, Rogerio, estoy contigo, es de las además de los más patógenos, de la metaemoción que más patología y, como bien has dicho, genera sensibilización central y fijaros la de gente que hay con este tipo de sensación, a pesar de estar en grandes ciudades con multitud de personas, muchas veces, señores, la soledad es un elemento que muchos de nuestros pacientes detectas que vienen con ello, porque lo que buscan en ti es, bueno, en definitiva, contarte, hablarte, sentirse que, por lo menos en un momento, en una situación, en un espacio, no estoy solo, alguien me escucha. Desgraciadamente, y sobre todo con las personas también mayores, esto está ocurriendo mucho. Sí, y antes lo que hablábamos de la disfunción somática,
que se decía en principios, en la época del Still, de la lesión osteopática, que después se cambió para disfunción somática, y que hoy el concepto de disfunción somática, por lo menos para mí y para la escuela, se amplificó mucho porque la disfunción puede ser la disfunción de una vértebra, pero puede ser la disfunción de una víscera o puede ser la disfunción de una emoción. Porque estar triste tiene una función biológica. Estar con ira tiene una función biológica. O sea, tener ira, tener tristeza, soledad, tener todo esto no es patológico. Pero patológico es permanecer en esta actitud. Ahí está la disfunción, la permanencia. Y de la misma manera que la emoción permanece, acaba permaneciendo toda la cascada postural relacionada con esta emoción, todos los las neurohormonas que tienen relación con esto, las activaciones cerebrales, o sea, todo esto tiene que ver con esta globalidad cuerpo, mente, espíritu. Fíjate qué interesante, Rogerio, porque me dices la postura, coño, entonces un análisis postural me puede determinar un tipo de emoción, ¿no? Un tipo de alteración emocional. El sistema neuroendocrino, es verdad, oye, hay algunas alteraciones hormonales, yo puedo tener un cortisol constantemente elevado que ahora cada vez más y mejor se puede medir por saliva, va siendo más fácil el acceso a todo ello. Y fíjate, y ahora también, ¿qué va a alterar todo eso también? Obviamente, el sistema nervioso que regula este medio interno, el sistema nervioso autónomo. Y hoy por hoy también lo podemos medir, aparte de lo que hemos hecho tú y yo toda la vida, a través de sintomatología, vas determinando una serie de alteraciones, de posibles alteraciones y desequilibrios simpatovagales, pero también ahora con aplicaciones tipo élite, cubios, etcétera, lo podemos medir. Esto ha sido uno de los temas que también hemos ido incluyendo en la formación de la escuela en los últimos años, ¿no? Claro. Y sí, sí, claramente, claramente tenemos ahí una responsabilidad increíble de determinar esto, porque los pacientes habitualmente se sienten perdidísimos, perdidísimos. No sé qué me pasa, no sé cómo salir de esta, y hasta que no se declara, y en ocasiones son disfunciones que, recordemos, la disfunción precede a la patología, pero hasta que no entran en una patología severa, donde ya médicamente haya que hacer una actuación, esos pacientes están en una situación vital horrible, fatal. Exactamente, exactamente. Y como todo esto tiene correspondencia, acabas de decir de los niveles de cortisol y me acordé de un estudio de, de como 8 años atrás, donde simplemente por el cambio de la postura, o sea, de ponerse por 2 minutos en una postura con las manos así, con el pecho alto, piernas abiertas, posición de superhéroe, que simplemente de estar 2 minutos así, hay una elevación de los niveles de testosterona y bajada del cortisol. O sea, también la postura influencia todos estos centros. Y hay varios otros estudios, por ejemplo, la gente que estudia con la columna erecta, la gente que está trabajando curvado, todo esto presenta alteraciones hormonales, presenta alteraciones de la capacidad del foco, de la organización cerebral. O sea, todo está interconectado. Y no vale tratar a un paciente simplemente el dolor en el hombro o el dolor en la rodilla. No, hay que de verdad llevarle a un estado de salud en todos estos componentes.
Efectivamente, tenemos una responsabilidad mucho mayor. Fíjate, está muy estudiado también, o por lo menos desde luego en política, ¿no? El tema de las posturas, ¿no? Esa postura, como tú bien dices, de superhéroe, con la testosterona alta y tal, se utiliza muchísimo, depende de dónde voy, qué discurso tengo que hacer, cómo tengo que quedar ante todos mis futuros votantes, ¿no? Entonces, todo eso también es, en cierto modo, bueno, pues ese neuromarketing que ahí está, que está estudiadísimo y que claramente todo el mundo a nivel empresarial se hace muchísimo. Yo tengo una reunión hoy que necesito que todo el grupo esté en el proyecto. Bueno, pues en base a eso voy a hacer un tipo de ejercicios posturales o voy a pedir que hagan algunos ejercicios posturales y voy a poner un tipo de alimentación determinada para que haya más euforia, haya más sensación de grupo, etcétera, ¿no? Sí, sí, todo esto está súper estudiado, Rogerio, súper Sí, estudiado. sí, así es. Oye, Rogerio, otro de los postulados que a mí cada vez más me ha llamado más la atención. La ley de la arteria de Steele, ¿no? Que siempre hemos dicho. Y aquello parecía como muy filosófico, ¿no? Muy filosófico y muy evidente, ¿no? La ley de la arteria. Bueno, hombre, claro que la sangre arterial tiene que llegar a cada parte de tu cuerpo. Ya, pero ¿qué componente tiene esa sangre arterial? ¿Qué cantidad de energía puede llevar de ATP a los tejidos? ¿En qué momento tiene que haber más o menos sangre dependiendo de las exigencias de ese tejido? Todo eso es un mecanismo tan regulado o debe por lo menos estar tan regulado a la perfección que una simple disfunción puede determinar el que yo no haga un gesto deportivo correcto, en que yo no termine un rendimiento en tiempo correcto, etcétera. Y eso, hoy por hoy todavía, la tecnología no nos permite fácilmente, de una forma fácil, ver ese tipo de disfunciones, porque cuando entra, pues lo enviamos a un médico especialista en vascular y te hace un ecodoppler y te hace cosas de ese tipo, bueno, pues mire usted, no tiene aneurismas, no tiene aterosclerosis, no hay trombos, no hay nada, está usted perfecto o perfecta. Pues no, ¿no, Rogerio? Aquí hay mucho también de qué tratar, ¿no? Claro, porque cuando Steele hablaba de la ley de la arteria, quería decir que, claro, todas las células tienen que recibir no solamente un buen aporte de la sangre, pero una buena calidad de la sangre, que llegue bien, que se tenga un buen drenaje y todo esto. Y esta llegada de la sangre tiene todo que ver con el sistema nervioso autonómico. Entonces, mucha gente piensa, en simpaticotonía, liberación de adrenalina. Ok, pero lo que va a pasar depende del tipo de receptor que hay en cada uno de los tejidos, el predominio de los receptores. La misma adrenalina tiene receptores adrenérgicos de tipo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y que para cada uno de estos receptores la adrenalina produce uh, un cambio distinto, donde puede generar vasodilatación o puede generar vasoconstricción. Y por esto la misma adrenalina produce una vasoconstricción de la piel, una vasodilatación muscular, una vasoconstricción de las vísceras, o sea, que es poder manejar la sangre para dónde tiene que ir en un momento específico. Esto sin hablar de los esfínteres que tenemos para los capilares. O sea,
dependiendo de la necesidad y urgencia energética del cuerpo, muchas veces tenemos estos esfínteres que se cierran y llevan poca sangre a un tejido específico. Y todos estos mecanismos tienen que ver directamente con el sistema nervioso simpático, parasimpático. Y también, de manera equivocada, mucha gente piensa, bueno, estoy simpático o parasimpático. Y no. Yo puedo tener un predominio general simpático o parasimpático, pero también tengo regionales. Una disfunción vertebral puede producir una alteración simpática regional. Y lo mismo en las vísceras. Por estar más ácida, más alcalina, yo puedo tener una víscera en un estado más simpático, tónico, más parasimpático, tónico. Mucho de lo que ya se hablaba en la medicina tradicional china, en la acupuntura, de las vísceras que están yin, yang y todo esto, de una puede estar de una manera, otra de otra. Esto también puede pasar con nosotros. Entonces, estos desequilibrios autonómicos pueden, de una manera muy concreta, muy directa, alterar la llegada de la sangre y, como decía Steele, alterar la ley de la arteria. Entonces, no tener constricciones y tener un buen equilibrio del sistema nervioso autonómico es fundamental para la buena función y el buen metabolismo de todos los tejidos corporales. Tremendo, Rogerio, tremendo. Oye, muchísimas gracias. En estos últimos minutos que nos quedan, Rogerio, yo sé que tú eres un tío de éxito, ¿vale? Entonces, a nosotros, bueno, que en general, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? ¿Qué consejos nos darías en cuanto a formación, en cuanto a nuestra profesión, como fisioterapeutas, como osteópatas, como terapeutas manuales en general, todo el mundo, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos dirías? Bueno, yo pienso que independiente si estamos recién formados, si estamos formados a mucho tiempo, todos los días tenemos como, todos los días tenemos como si fuera el primer día del resto de nuestras vidas. Y todos los días tenemos que pensar quién soy yo, qué quiero, para dónde quiero irme, y a partir del momento que sé para dónde quiero irme, poner todas las energías en esta dirección, porque cada esfuerzo que hacemos en este sentido, en el futuro colectamos mucha recompensa, mucha satisfacción, y esto tiene que ver un poco también con nuestra pasión, con nuestra motivación intrínseca. O sea, ¿qué me mueve, qué me moviliza, con qué me identifico para a partir de ahí poder poner mis energías? Si estoy en un camino que me apasiona, estoy en un camino que me hace sentir bien, parece que con un mínimo de energía puedo producir mucho. Pero si es algo que no me gusta, que no me encanta, tengo que meter mucha energía para producir algo. Entonces, juntar quiénes somos con dónde quiero llegar es algo fundamental. Y estudiar siempre. Es lo que llaman de long life learning, o sea, es el aprendizaje por toda la vida, porque nadie tiene todo conocimiento, por lo contrario, tenemos casi nada de conocimiento. Correcto. Entonces no hay otra sino seguir estudiando, seguir desarrollando y es así.
Rogerio, yo quisiera puntualizar, ¿no? Cuando siempre estamos hablando aquí muy categóricamente de medicina basada en la evidencia. Creo que es una mala traducción del inglés, porque realmente es medicina basada en hallazgos. Y cuidado, que los hallazgos no son permanentes, es decir, tengamos la humildad, como tú bien has dicho, tengamos la humildad de que hoy estoy muy seguro, creo estar muy seguro de estar haciendo esto bien, con ilusión, pero cuidado que mañana pueden venir otros estudios que nos pueden cambiar la visión. Seamos permeables, seamos resilientes para poder hacerlo y, como tú bien dices, cada día plantearnos dónde estoy, qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Yo Claro. sabía que por tu formación mucho en filosofía y en todo eso, sabía que iban a ser unas palabras sabias, sabias y cariñosas además, ¿eh? Bueno, Rogelio, muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí en este día tan señalado como es el Día Mundial de la Osteopatía, con una persona tan importante, porque Rogerio, no lo vas a decir tú, eso lo voy a decir yo. Rogerio es una de las personas más importantes en la historia de la osteopatía de Brasil. Esto es así, señoras y señores. No estoy diciendo nada que no sea real. Y ha sido, por tanto, un honor, un placer tenerte hoy con nosotros, Rogerio. bueno, Luis, yo puedo decir lo mismo porque tenemos prácticamente el mismo tiempo de formación en osteopatía y en toda mi carrera yo de verdad nunca conocí una persona con capacidad de empatía y de entrada en las otras personas como Luis Palomeque, que consigue juntar esta, este corazón gigante con un conocimiento tremendo y muchas veces nuestros pacientes necesitan mucho más de un soporte emocional de una persona que esté ahí por él, do que una persona que sepa todo de fisiología y todo. Y Luis, Sí. tú consigues hacer los dos, tener el conocimiento y tener toda esta entrada y todo este cariño por los pacientes y por el ser humano en realidad. Entonces, muchas gracias por la invitación y te puedo decir que el honor de poder estar contigo en este día y de tenerte como un amigo Así es, no tiene precio. así es, querido. Siempre, siempre. Bueno, a todos, gracias. Feliz día. Chao Luis, Chao. adiós a Adiós todos. a todos.